manos porque ayuda un poco en el entrenamiento. Y debido a que estoy de edad mediana, así que lo aprecio. A veces nos gusta ver estos jóvenes aquí, pero tal como dijo Gary, ellos son a la verdad un tesoro. Quisiera promover este entrenamiento un poco para los santos en América del Norte y en otros lugares, para que consideren venir a este entrenamiento de 1 año con 2 semestres, si son más cortos. A favor de considerarlo. Los que han venido han ganado el provecho y vemos mejoramiento genuino y perfeccionamiento en sus vidas. Quisiera decir esto. Pues bien, esta tarde el mensaje 7, y esto será vivir en comunión. Al fijarse en este título, creo que estamos bien contentos, complacidos. A la verdad, pasaremos tiempo para considerar la clase de comunión que tenía Abraham con Jehová. Ahora, como una palabra de vista de pájaro, tiene que ver con el relato en Génesis 18 y con Génesis 19. Puede que diga que en Génesis 18 es una palabra relato positivo y en el Génesis 19 un poco negativo, pero tienen mucho que ver el uno con el otro. Y con la ayuda de este bosquejo abarcaremos principalmente 3 cosas. Número 1, la comunión íntima. Voy a emplear estas 2 palabras, comunión íntima. Número 2, abarcaremos una intercesión gloriosa. Intercesión gloriosa. La comunión se dirige a la intercesión, y el tercer punto sería una advertencia solemne. Esta intercesión finalmente resulta hasta tal advertencia. Yo voy a tratar lo mejor que pueda, pasar unos 15 minutos aproximadamente en el primer punto y unos 25 minutos en el tercero y unos 30 minutos en el tercero. Espero que pueda guardar mi tiempo para que tengan tiempo para poder responder. Un repaso breve, rápido. Abraham ya para este entonces había pasado por un proceso largo, un proceso que finalmente le capacitó tener esta clase de comunión en este nivel con Jehová. Él primeramente fue llamado por Dios, esto se ve en Génesis 11, y luego fue entrenado, disciplinado, vivir por fe para su sustento, para su existencia, Génesis 12 al 14, y luego en Génesis 15 al 17, Abraham fue dirigido a conocer la gracia para el cumplimiento del propósito de Dios, o sea, ser circuncidado, de no tener ninguna confianza en sí mismo y confiar en Dios en cuanto a todo, disfrutar de la gracia para con todo, al y con Dios mismo. Y luego, en este momento, en Génesis 18, de hecho, hasta el 24, hay un cuadro, una descripción del vivir de Abraham, su vivir en comunión con Dios.
Y sabemos que esto toma lugar en Hebrón por el encinar de Mamre. Y sabemos que Hebrón significa comunión. Comunión hasta amistad. Es aquí donde Abraham puso su tienda y moraba, y es donde Dios vino a él de una manera bien especial en Génesis 18. Pasemos al bosquejo número 1. Jehová se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, estando él sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. Si se ha fijado en la nota al pie, estos 3 varones quiere decir hombres mortales. 3 varones se parecieron tal como nosotros, de pie frente a él, y al verlos corrió a su encuentro desde la entrada de su tienda. Uno de estos 3 varones era Jehová Dios como Cristo. Los otros 2 eran ángeles. Y B, después que fue circuncidado y se le dio fin a su fuerza natural, Abraham vivió en íntima comunión con Dios y se convirtió en amigo de Dios. Así que aquí tenemos un relato maravilloso. De hecho, es bueno para que nos acordemos de este relato un poco. He aquí Abraham, donde vivía él, junto al encinar, y estaba Sara, su esposa, y estaba sentado en el calor del día, y alzó sus ojos, y he aquí 3 varones delante de él, frente a él, y al verlos de inmediato se dio cuenta quiénes eran, y él corrió a su encuentro desde la entrada de su tienda, y si he hallado favor de quedarse aquí, quisiera tomar un poco de agua para lavar sus pies, favor de quedarse bajo el árbol. ¿Cómo se sienta si ustedes fueran Dios, Jehová? Y él trajo un bocado de pan para sostenerlos, y solo después de hacer esto pueden seguir adelante. Así que él corrió a la tienda, consiguió a Sara. Prepárate 3 medidas de harina y haz tortas. Y él mismo corrió escogió un ganado y lo dio al siervo para prepararlo. Y luego tomó una cuajada y leche y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras comían. ¿Qué tal esto? Escúchenme, esto no es nosotros, sino es un hombre y Dios. El Dios, Jehová Dios, con 2 ángeles. Todo el cuadro aquí, toda la escena aquí, es de hecho no entre el Creador y la criatura, entre el amo y el siervo, sino entre 2 seres humanos. Y continúa la historia. Bueno, vamos a guardarnos aquí un momento. El punto aquí, en la B, es que ya para este entonces Abraham, quien tenía su fuerza natural terminada y quien estaba
viviendo en gracia y por la gracia, él estaba en una condición para tener comunión con Dios, encuentros con Dios, en la manera más íntima. ¿Qué es esto? Es según la manera de un amigo de Dios. Este término, amigo de Dios, es especial. Descrito en cuanto a Abraham se encuentra en estos 3 versículos, 2 de Crónicas 27, Isaías 41:8 y Jacobo 2:23, los mencionan Abraham, amigo de Dios. Abraham, el amigo de Jehová. Abraham, el amigo de Dios. ¿No les agrada ser así, hermanos y hermanas? Que fuéramos considerados el amigo de Dios. Hay un versículo en Jacobo que si es amigo del mundo, es enemigo, está en enemistad contra Dios. Así que para ser tal amigo, debemos quebrantar toda otra relación y amistad en la tierra. Tiene que, ¿qué? Ser tratado por Dios, tiene que ser procesado y tiene que ser finalmente hasta llegar a estar en tal intimidad con Dios en su experiencia. Y así Abraham llegó a ser tal amigo. Esta comunión entre él y Jehová era dulce, de la más íntima. Sabe que los chinos tienen una palabra por amigo, un amigo íntimo, que quiere decir literalmente nada de mí. Nada de mí. Cuando yo te llamo, tú eres mi nada de mí. Si yo dices, tú me conoces, tú eres mi mejor amigo, el amigo más íntimo, porque me conoces a mí. Más tarde, en el versículo 19, Jehová dice, yo le conozco, porque yo le conozco. En la conversación, y especialmente durante la intercesión, es bien interesante la intercesión por Lot, que los dos estaban conversando usando código, en un código secreto, y nadie entendía, de una manera misteriosa, dando implicación. Ni se mencionó el nombre Lot, Jehová, el plan de Jehová de destruir a Sodoma no se menciona. Muchas de estas cosas no fueron mencionadas, pero el uno sabía lo que estaba pensando el otro, y el otro entendía de lo que hablaba el otro. Eran amigos íntimos, eran amigos el uno del otro. Hermanos y hermanas, debemos anhelar estar en tal amistad con Dios, y es posible. Simplemente debemos tener más experiencias de Dios, más experiencias de la cruz, más experiencias de estos tiempos profundos con Él. Esto es lo que precisamos. Sigamos adelante. El punto Romano 2. La gloriosa intercesión que Abraham efectuó ante Dios no era la oración de un hombre en la tierra dirigida a Dios en los cielos, más bien fue una conversación humana e íntima sostenida por dos amigos, una charla íntima en conformidad con la revelación del deseo del corazón de Dios. Incluso antes de la encarnación, que fue miles de años antes de la encarnación, Jehová como Cristo se le apareció a Abraham en forma humana, con un cuerpo humano, y tuvo comunión con él en un nivel humano. A mí me gusta esto. En forma humana, con un cuerpo humano y en un nivel humano.
Como había dicho, Jehová no se le apareció a él en una luz resplandeciente, con voz del trueno en gran gloria. No, Jehová se le vino en una forma humana, con un cuerpo humano, y tuvo comunión con él en un nivel bastante humano. Esto es la manera. Esto no es el concepto. El concepto es adorar, servir, el concepto es hacer tantas cosas, pero aquí la comunión más íntima es una en la cual Dios y el hombre están en el mismo nivel, y esto no es el nivel divino, sino el nivel humano. Dios se mostraría como hombre, tomando una forma humana mucho antes de la encarnación. Jehová como Cristo, teniendo comunión con Abraham en cuanto a algo que está en su corazón. Eran amigos, hasta amigos íntimos. La B. Mientras Abraham disfrutaba de una dulce comunión con Dios, Dios le dio una revelación acerca del nacimiento de Isaac y de la destrucción de Sodoma. Dos cosas en esta comunión le fue revelado a Abraham. Una positiva, el nacimiento de Isaac, y el otro negativo, la destrucción de Sodoma. El primero, Dios le dijo a Abraham qué es lo que iba a hacer, pero el segundo, Dios tenía que pedirle a Abraham para que hiciera él algo por él. Como que Dios necesitaba a Abraham para que le ayudara como amigo. Ve, mientras Abraham disfrutaba de una dulce comunión con Dios, Dios le dio... ya leí esto. 1. El nacimiento de Isaac está relacionado con Cristo, y la destrucción de Sodoma está relacionada con el juicio de Dios sobre el pecado. Esto significa que Cristo debe venir y que el pecado debe irse. Cristo debe venir en Isaac, y el pecado debe irse con la destrucción de Sodoma. 2. Esto muestra que la intención de Dios es forjar a Cristo en nosotros, dar a luz a Cristo por medio de nosotros, y destruir a la Sodoma presente en nuestra vida de hogar, en nuestra vida laboral y en nuestra vida cristiana y vida de iglesia. Parece que cada vez que tengamos comunión íntima con el Señor, siempre dos cosas salen. ¿Cuáles dos cosas? Número 1, es algo para producir a Cristo. Y número 2, es algo que está relacionado con eliminar, juzgar, destruir todo lo que sea pecaminoso o malvado. ¿No es esto su experiencia? Cada vez al contactar al Señor en esta manera de tener una comunión íntima, una comunión más profunda, inevitablemente estas dos cosas están ahí. Que Cristo, algo de Cristo se habla para su manifestación, y también siempre algo acerca del pecado, que debe ser expuesto y eliminado. Hoy día esta es la obra del Señor en nosotros: producir a Cristo y destruir a Sodoma. Y esta Sodoma, con todas las cosas pecaminosas y malvadas, todo esto se hallan en nuestra casa, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de iglesia. ¿Tienen ustedes esta experiencia? Yo sí. Casi siempre, al acercarme al Señor, al pasar tiempo con Él en comunión, siempre hay cierta clase de rayos X, un resplandor
un descubrimiento, a veces de manera gentil, suave, tierna, y otra de manera de una de ser convencido. Y me hace tratar con estas cosas, arrepentirme de estas cosas, confesar estas cosas, rechazar estas cosas. A la vez, siempre hay algo que sucede en esta comunión para producir más Cristo, para que salga más Cristo de mí, para que salga más Cristo de cierta situación. Y estas situaciones son situaciones diarias, nuestra vida matrimonial, nuestra vida laboral, nuestra vida de casa, y así sucede. Número 3, en nuestra comunión íntima con Dios recibimos la revelación de que todo lo que es imposible llega a ser posible con Cristo. ¿De qué es lo que estamos hablando? Aquí estamos hablando en esa comunión donde en este aspecto de producir a Cristo, Él dijo que el próximo año será el tiempo de vida. Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Ya era vieja ella, ¿cómo puedo yo tener un hijo? Y Jehová le dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Hay alguna cosa demasiado maravillosa para Jehová? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Y ella se rió, Sara se rió. No, sí, se rió. Lo negó a Sara, pero aún con Abraham, con Sara, pues era como amigo, amiga, en una conversación íntima. Sin embargo, esta conversación tiene todo que ver con la economía de Dios en cuanto al nacimiento de Isaac. No piensen que cuando nosotros y el Señor, cuando tengamos comunión en cuanto a algo muy importante, muy alto, muy de sustantividad, que tomará lugar en una situación grande. No, yo les digo muchas veces, a menudo, lo más importante toma lugar, lo más importante en cuanto al mover de Dios, en cuanto a la economía de Dios, toma lugar durante momentos de conversación íntima entre dos personas. Así que aquí en esta comunión íntima recibieron una revelación y hasta una confirmación de todo lo imposible llegaría a ser una posibilidad en Cristo. Vendrá el tiempo de vida. Ninguna cosa es demasiado maravillosa. Así que esta es la primera parte. Ahora llegamos a la C. Ahora llegamos a la intercesión gloriosa. Dios le reveló a Abraham su intención de destruir a Sodoma porque buscaba un intercesor. ¿Por qué vino Dios? No solo para revelarle el tiempo señalado de vida para Sara y para Abraham para que produjeran a Isaac. Dios vino de esta manera a Abraham porque él tenía ya una intención de destruir a Sodoma. ¿Por qué? Porque debido al llanto del pecado, la maldad que venía continuamente a los oídos de Dios de Sodoma y Gomorra, Él iba a destruirlo, pero sabía que Lot estaba ahí, uno de su pueblo estaba ahí, pero para poder salvar esa gente, él no podía hacerlo por su propia cuenta. Necesitaba que alguien orara, que intercediera. Así que él vino a Abraham para buscar un intercesor.
Y los versículos que tienen aquí, especialmente Isaías y Ezequiel y 22:30 y Salmo, unos hablando de Moisés, se encuentra que Dios estaba buscando por intercesores en la tierra, alguien que podría simpatizar con sus intereses y alguien que confiaría en él, que podría orar con él, alguien que podría interferir en ciertas situaciones, para que, pues Dios tiene una intención. Dios está en busca de un intercesor. Hoy en día todavía busca Dios intercesores, hasta un intercesor corporativo. Y es por eso que vino. Debemos mantener en cuenta, hermanos y hermanas, que esto es un gran principio de la oración. El gran principio de la oración es que sin nuestra petición, sin nuestra intercesión, Dios no puede obrar y Dios no obrará. Él necesita a algunos en la tierra que oren, ser uno con Él para interceder. Sin tal intercesión no podemos ser salvos, no podemos ser edificados, no podemos ser perfeccionados, no podemos vencer nosotros. Alguien oró, alguien intercedió. Número 1. Aunque Dios se había propuesto destruir a Sodoma, su corazón estaba preocupado por Lot, quien moraba en Sodoma. 2. Dios quería salvar a Lot para resguardar la genealogía de Cristo por medio de Ruth, una moabita y descendiente de Lot, pero no podía hacerlo sin un intercesor. Pues por supuesto no tengo el tiempo para entrar en este hecho maravilloso, esta historia de Ruth, la moabita, quien fue concebida mediante un incesto terrible entre una de las hijas de Lot con su padre Lot, quien dio a luz a los moabitas, de cómo aquella Ruth, una moabita, finalmente, debido a por su buscar a Dios y por su búsqueda del pueblo de Dios, llegó a ser aceptada por Dios. Sabe que los moabitas no podían entrar en la asamblea de Dios por 10 generaciones. Ella no solo fue aceptada, esta Ruth finalmente llegó a ser uno de los antecesores más importantes de Cristo. Algo debe ser protegido, así que Dios necesitaba un intercesor que orara, para que orara por el rescate de Lot. Y 3, por tanto, en su comunión íntima con Abraham, de una manera misteriosa, sin mencionar el nombre de Lot, Dios le reveló el deseo de su corazón. El propósito de Abraham al permanecer delante de Jehová era el de interceder por Lot. Vamos a ver qué es lo que sucedió en este relato. Así que después de haber tenido esa conversación placentera, después del banquete, después de comer, donde Jehová le reveló a Abraham y a Sara acerca de la venida del tiempo señalado. ¿Y cuál es el tiempo señalado? El tiempo señalado es siempre el tiempo de la visita de Jehová. Cuando Dios visita a alguien, es el tiempo de vida. Así que después de esto, los 3 hombres, se levantaron y vieron a Sodoma. No dijeron nada, simplemente se levantaron y vieron a Sodoma. Y deben creer que estaba ahí Abraham viendo todo su movimiento y su vistazo. Y al mirar Sodoma,
Ya sabía Abraham qué es lo que estaba pasando. Y Abraham caminó con ellos. Y al andar con ellos, al despedirse de ellos y al andar con ellos, debo guardar de Abraham lo que estoy a punto de hacer. ¿Pueden ver esto? Conocerme a mí, esta relación de conocerle a él, estos dos amigos, aún con solo ver las cosas, ya sabía lo que estaba en su corazón, lo que estaba en su corazón. Y el otro diría, ¿podría yo acaso, ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Debo ocultar de mi amigo lo que estoy a punto de hacer? Puesto que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, etc. Entonces, yo le conozco, dijo Jehová, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y Jehová dijo esto simplemente: el clamor de Sodoma y Gomorra, qué grande es, y su pecado, qué grave es. Jehová no dijo, ok, está bien. Permíteme decirle, yo voy a hacer caer fuego para destruir por completo a Sodoma. No dijo nada, simplemente le dijo, ha venido el clamor a mí. Cuán grande es este pecado. Es todo lo que tenía que decir. Y Abraham era capaz de traducir todo esto sabiendo lo que iba a hacer Jehová. Y luego le dijo, descenderé y veré si han hecho. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, los dos hombres, los dos ángeles, mientras Abraham permaneció en pie delante de Jehová. Esto es un punto bien importante, hermanos y hermanas, y es esto, ¿qué? Permanecer con Dios, permanecer en pie delante de Jehová. Muchas veces, hermanos y hermanas, cuando estamos con el Señor y el Señor tiene algo en su corazón que quiere revelarnos, no lo abre de manera rápida. Espera. Nos hablará de otra cosa, con lo más importante en su corazón guardado, hasta el momento apto, hasta el momento preciso. ¿Cómo revelaría Dios lo más profundo en él, que es lo que necesitaba de parte de Abraham? Es por medio de pedirle a despedirse de él, sino al permanecer Abraham delante de él. No le dijo nada, una palabra, simplemente permaneció ahí. Y al permanecer ahí, Jehová sabía que estaba listo y él sabía también. Ahora bien, pasemos a leer la D. Génesis 18 nos presenta una clara revelación de los principios básicos de la intercesión. Y en estos próximos 5 puntos de este relato de la intercesión de Abraham, algunos principios bien importantes en cuanto a la oración, en cuanto a la intercesión. Número 1, la intercesión apropiada no es iniciada por el hombre, sino por la revelación que Dios imparte. Por tanto, la intercesión apropiada expresa el deseo de Dios y lleva a cabo la voluntad de Dios. Lo primero, queridos santos, es saber que la intercesión genuina no comienza con el hombre, no es iniciada por el hombre. En el sentido práctico, permítame aplicarlo. ¿Esto quiere decir qué? Quiere decir que debemos rechazar la tendencia, la costumbre que
al acercarnos a Dios, estamos cargados con toda clase de pensamiento, idea. No quiere decir que no tenemos una carga, pero quiere decir que al acercarnos al Señor, lo primero es hasta poner a un lado nuestras cargas, nuestra voluntad, nuestra intención, y estar totalmente abierto y vacío delante de Dios, esperando por su iniciación, esperando por su revelación. La intercesión apropiada, por lo tanto, es lo que expresa el deseo de Dios y lleva a cabo la voluntad de Dios. No lo que queremos nosotros, no lo que hemos querido hacer. A la luz de esto, ¿cuántas oraciones son apropiadas? ¿Cuántas son genuinas o a la norma, llegan a la norma? Billones y billones de oraciones probablemente son ofrecidas a diario. ¿Cuántas de ellas son sinceras? ¿Cuántas de ellas expresan el deseo de Dios y llevan a cabo la voluntad de Dios? Número 2. Aparentemente Abraham intercedía por Sodoma. En realidad, él intercedía por Lot de manera implícita, lo cual nos muestra que debemos interceder por el pueblo de Dios que se ha ido hacia el mundo. Así que aquí, saben, esta intercesión gloriosa y maravillosa fue como una sesión de negocios, haciendo negocios entre dos partidos, dos personas, entre Abraham y Dios. Primeramente, el versículo, primeramente 50, que si hay 50 no destruirá la ciudad, y luego, ¿qué tal 45? Y luego hasta 40, y hasta 30, y hasta 20, y hasta 10, y finalmente 10. Creo que todos tenemos algo que aprender de Abraham, de cómo hacer negocio con Dios, pero hay que darse cuenta que no es Abraham de sus propias ideas haciendo esto, no. Fue Abraham que, sabiendo lo que estaba en el corazón de Dios ya, y hablando a Dios algo que ya quería Dios. Aparentemente estaba orando por Sodoma, que Sodoma fuera salva. De hecho, yo sí creo que ya sabía que no iba a suceder, porque Dios había intentado destruir este lugar malvado, y creo que Abraham probablemente sabía que no iba a suceder, pero seguía orando por Sodoma, que no iba a destruir la ciudad. Pero de hecho, ambos estaban preocupados por Lot y su familia. Lot, el deseo de Dios, de hecho, era salvar a Lot. Y Dios, la voluntad de Dios, era vencer Sodoma. ¿Cómo podía ser expresado? ¿Cómo podía ser llevado a cabo? Solo por tal intercesión basada en la revelación de Dios. Y aquí, ellos, Abraham más bien, seguía en esta intercesión por Lot de manera implícita. Y aquí un punto importante, hermanos y hermanas, debemos todos interceder por el pueblo de Dios que han ido hacia el mundo. Al estar aquí, todos conocemos a algún hermano, alguna hermana, algunos santos que se han ido hacia el mundo tal como Lot, hacia un lugar malvado. Debemos interceder. Dios quiere salvarlos. Dios quiere rescatarlos y entregarlos, pero Dios necesita un intercesor que orara primero. Y halló a Abraham
que nos halle a nosotros hoy día. Número 3. La intercesión es una conversación íntima que tenemos con Dios según la intención interna que está en su corazón. Por esta razón debemos aprender a permanecer por largo rato en la presencia de Dios. Ya dije algo en cuanto a esto. Aprendan a permanecer, a permanecer. Si es usted rápido y está en esa comunión con el Señor breve, probablemente no recibirán esa revelación íntima, no serán capaces de tocar el corazón de Dios. Queridos santos, esto es un punto importante. Yo creo que hoy día todos somos víctimas ¿de qué? De esta cultura instantánea, de la comida rápida, de satisfacción instantánea. Pero hay algo que no es nada instantáneo, requiere permanecer, permanencia. Debemos permanecer en la presencia de Dios. Debemos aprender a permanecer, quedarnos en la presencia del Señor por un tiempo más largo. A veces no es ni 15 minutos ni 30 minutos, a veces es 1 hora, 2 horas o hasta aún más. Al permanecer así, Dios finalmente revelará su corazón a ustedes y a mí. Yo sí puedo testificar en cuanto a esto y también muchos otros en cuanto a esta experiencia. Y he llegado a saber que quiere estar con el Señor y conocer el corazón del Señor. Hay que pagar un precio y esto se llama tiempo. Y hoy día todo trata de robar su tiempo y desperdiciar su tiempo y quitarle su tiempo. Si estamos serios, hay que combatir por tiempos más largos con el Señor, tiempo más largo con el Señor, para que conozcamos su voluntad. Hay que aprender a permanecer. 4. La intercesión se hace conforme a la manera justa de proceder de Dios. En la intercesión efectuada por Abraham en favor de Lot, él no le rogó a Dios conforme a su amor y gracia. Más bien, él desafió a Dios en conformidad con su manera justa de proceder. La justicia de Dios compromete a Dios mucho más que su amor y gracia. Cada buen intercesor que tiene experiencia sabe que la manera hacia el corazón de Dios en su oración no es solo rogarle conforme a su amor y su gracia de Dios, a pesar de que lo hagamos. Que es que la oración más poderosa es desafiar a Dios conforme a su justicia. Porque la justicia de Dios compromete a Dios mismo. No depende ni del sentir de Dios. Al acercarnos a Dios y estamos sobre las promesas justas de Dios y hasta desafiar a Dios, no oraríamos de manera rogándole a Él, sino más bien oraríamos desde una posición firme, estando sobre su palabra. ¿Y qué? Apelando a su justicia para efectuar esto o aquello. Esta clase de desafío es algo que quiere Dios, que espera Dios de parte de nosotros. Número 5. La intercesión de Abraham no concluyó con las palabras de Abraham, sino con las palabras de Dios, lo cual muestra que la genuina intercesión es Dios quien habla en nuestro hablar. Así que durante todo este tiempo estaban teniendo una conversación, estaban hablando el uno al otro. Y finalmente, en el último versículo de Génesis 18 dice lo siguiente: y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Escúcheme. ¿Cuándo termina la intercesión? ¿Cuál es el fin de la oración? El fin de la oración es cuando el Señor
deja de hablar. En tanto que el Señor sigue hablando en usted, no ha acabado la oración. Escuchen a su hablar. Tengan cuidado de su hablar. Abre su oído a esta voz pequeña, callada, y hay que hacerse sensato a esta unción interna que es su hablar. Cuando Dios sigue hablando, les digo, la oración debe continuar. De hecho, nuestra oración es el eco de su hablar. Es hablar de vuelta a Dios lo que habló Él a nosotros. Su voluntad siendo transmitida a nosotros, y nosotros entonces hacemos una petición de esto a Él. Así que solo cuando Él acaba de hablar, dejamos de hablar nosotros en oración. La intercesión genuina es el hablar de Dios en nuestro hablar. Amén, santos. No muy emocionante, pero en cuanto a mí, bien, de mucha ayuda. Yo me siento que esto no son cosas doctrinales, estas son cosas que debemos llevar a la práctica día tras día y entrar en ellas, porque hoy día todavía hay una carencia de intercesores en la tierra. La razón por la cual Dios todavía se demora y no puede llevar a cabo tantas cosas se debe a que hay una carencia. Existe una carencia de intercesión de parte de su pueblo. Ahora estamos en la parte 3. Una advertencia solemne que está basado en Génesis 19, este relato del rescate de Lot de Sodoma. Así que aquí, el punto Romano 3, si queremos mantener una vida en comunión con Dios, debemos vencer el efecto estupefaciente de la vida de indulgencia que lleva al mundo. Yo me siento bien cargado. Nosotros en el recobro del Señor, necesitamos una palabra tal como esta, una advertencia como esta, porque a pesar de que estemos en las iglesias locales, esto no quiere decir que somos, no podemos ser libres de estos estupefacientes. De alguna manera somos automáticamente salvos del efecto estupefaciente de este mundo. Nosotros necesitamos esta palabra. Esta palabra, de hecho, no es una palabra para los incrédulos, sino más bien una palabra para los cristianos, para nosotros. Lot cayó en derrota debido a que se separó de Abraham, quien era el testigo y testimonio de Dios, y se dejó arrastrar hasta llegar a la perversa ciudad de Sodoma. Esta palabra, se dejó arrastrar. Lot fue arrastrado o se dejó arrastrar hasta la perversa ciudad de Sodoma. Y no tengo la carga esta tarde de describirles esa maldad, esa perversidad, esa corrupción, esa perversidad que estaba tomando lugar en Sodoma y en Gomorra y en otras ciudades en el llano que destruyó Dios. Confío de qué es lo que se trata esto, pues todavía diremos algo más tarde. La B, Ur de Caldea,
como un lugar lleno de ídolos, Egipto como un lugar donde abundan las riquezas y los placeres mundanos, y Sodoma como una ciudad donde impera el pecado, determinan el perímetro triangular de la tierra de Canaán. Los llamados de Dios viven dentro de este triángulo y tienen que cuidarse de no caer en la ciudad de ídolos, de no descender al lugar de los placeres mundanos, ni dejarse arrastrar a la ciudad de pecado. Vivimos en este triángulo. Vivimos en este triángulo. Hay el mundo aquí, hay idolatría por ahí y hay el pecado por allá. Siempre existe el peligro para nosotros los creyentes de caernos en uno de estos lugares, ídolos, algo que adoramos que no sea Dios, el mundo, que es principalmente sus placeres y su disfrute, y por último, la ciudad de pecado, de toda índole de pecado abominable. Hay que cuidarnos, hermanos y hermanas. Y ciertamente hay algunos que se han ido, que se han dejado arrastrar. Sí, puesto que los perversos sodomitas abandonaron a Dios, Él los entregó a pasiones deshonrosas. Este es el máximo resultado de la rebelión del hombre al levantarse en contra de Dios y rechazar su propia conciencia. Aquí, de hecho, estamos llegando a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículos 21 al 27, como una referencia. Y para tocar este asunto de la maldad de Sodoma, debemos pasar a este pasaje. No estamos aquí para exponer este pasaje, pero hay que hacer referencia a ello. Los sodomitas malvados estaban involucrados en los pecados inmorales, los hechos inmorales más feos. Hoy día lo llamamos homosexualidad. La palabra es sodomia. Algo que es totalmente quiebra el principio de Dios en su creación. Aquí, la ciudad donde vivía Lot era tal ciudad. No sé cómo podría escoger de Lot vivir ahí. Más tarde se verán que en 2 de Pedro 2, Pedro dice algo bueno en cuanto a Lot el justo, y considera su alma como un alma justa, y hasta hace referencia a Lot como un hombre piadoso. Ahora bien, no entiendo cómo un hombre justo y piadoso podría elegir vivir en un tal lugar como Sodoma, pero él decidió vivir ahí. Y este lugar, esa gente, fueron abandonados por Dios a las pasiones deshonrosas, y finalmente estaban en rebeldía contra Dios, en contra de Dios, y rechazando su propia conciencia. Mi carga inicialmente estaba dirigida a los jóvenes entre nosotros, y al pensar en esto y al darme cuenta de la sociedad en la cual nos encontramos y el entorno en el cual nos encontramos, esto no es solo una palabra para los jóvenes, esto es una palabra para todos nosotros. La referencia es Romanos capítulo 1, donde Pablo
habla de la condenación de la raza humana, del ser humano. Hay que entenderlo. Les sugiero que lo estudien y hay que leer el estudio Vida de Romanos. Se me olvidó el mensaje 3, creo, que nos dice que nos habla de las 4 cosas que hacen que el hombre se vuelve tan malvado. El hombre, la fuente de toda esta maldad. Escúcheme. Número 1. Mantienen hacia abajo la verdad en injusticia, en el versículo 18. Lo suprimen. La verdad está ahí en cuanto a Dios. La suprimen. Y número 2. Desaprueban tener a Dios en pleno conocimiento. Desaprueban esto. Y esto estará en el versículo 28. Hacen la decisión de abandonar a Dios según su conocimiento. Y número 3, no glorifican a Dios ni lo adoran. No lo agradecen, no lo glorifican, no lo sirven. De hecho, hay este punto en el punto 2. Lo hice al principio. Si glorificamos a Dios, si agradecemos a Dios y servimos a Dios, seremos protegidos de toda clase de perversidad. Pero esta gente no glorificarán a Dios, no adorarán a Dios. Así que no están protegidos y que se abren a toda clase de perversidad. Y número 4, entregan a Dios, cambian la gloria de Dios en imágenes corruptibles de criaturas. Cambian la verdad de Dios por una mentira. Al hacer estas 4 cosas, se exponen a sí mismos a toda clase de perversidad. Y lo que sucedió es lo siguiente: al hacer todas estas cosas, rechazar a Dios, Dios fue esforzado rechazarlos a ellos, sea abandonarlos. Así que ser entregado por Dios es algo bien serio, hermanos y hermanas. Nosotros, a la verdad, debemos orar: lo que suceda, Señor, no me entregue. Hay que orar por nuestros hijos. Con lo que sucede, favor de no entregarlos. Hay que orar por los santos. Hay que orar por los santos. Hay que combatir por ellos. Favor, Dios, de no abandonarlos. Es cosa seria ser abandonado por Dios. Porque el resultado, el fin, es terrible, es horrible, es horrible. Hay 3 cosas como resultado de ser abandonado por Dios. Número 1, en el versículo 24, ¿será qué? También será entregado a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando Dios nos abandona, nos entrega, vamos hacia la inmundicia de las lujurias, las concupiscencias en nuestros corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Tiene mucho significado. Una persona abandonada por Dios es una persona quien será poseída por sus lujurias hacia la inmundicia. Y el segundo punto, que en el versículo 26, Dios los entregó a pasiones deshonrosas. Pasiones deshonrosas, vergonzosas. No solo no es santo delante de Dios, sino deshonrosos, vergonzosos. Número 3, una que son abandonados, entregados a que en el 28,
una mente desaprobada, una mente reprobada, una mente malvada, no honrada, para hacer cosas que no son aptas, que no convienen. Esto es el resultado de ser abandonado por Dios. Y los sodomitas fueron abandonados por Dios a tales pasiones deshonrosas, y el resultado fue su rebelión en abandonar su conciencia. De hecho, hermano Lee, al hablar en Romanos capítulo 1 aquí, nos dio también unas cuantas maneras. Si nos limitamos a nosotros mismos, seríamos salvos. Voy a mencionarles esto. Pueden leer este mensaje. Número 1, conocer a Dios por medio de su creación. Número 2, guardar la verdad en justicia. Y número 3, obedecer las leyes de la naturaleza. Y número 4, escuchar, prestar atención a la conciencia. Y número 5, cuidar de los razonamientos apropiados. Estoy aquí para decirles dónde se encuentran estas cosas. Hay que encontrarlas, y especialmente jóvenes, hay que leerlos y hasta orar leer esto, y esto los ha de salvar. Esto los ha de guardar de ser abandonado por Dios. Los salvará de la época de hoy en día. La C1, al experimentar la salvación completa provista por Dios, nosotros podemos ser lavados de todas las cosas pecaminosas de Sodoma, ser santificados por Dios y justificados, aceptados por Dios. En Corinto estaban viviendo en un lugar, en una era en la cual donde había mucha actividad sensual, mucha perversidad inmoral. Estaban viviendo en esa cultura, esa clase de sociedad, y así eran ellos. Pero dice Pablo, así eran algunos de ustedes, pero son lavados. En la salvación completa de Dios somos lavados de todas estas cosas pecaminosas, santificados por Dios y justificados por Dios y aceptados por Él. Vaya, qué salvación esta. La D, que Lot estuviera dispuesto a sacrificar a sus 2 hijas vírgenes para satisfacer la concupiscencia de los sodomitas, muestra que Lot, habiendo morado por tiempo considerable en la ciudad pecaminosa de Sodoma, había perdido su sentido de moralidad y vergüenza. Pues aquí tengo una pequeña carga, y es la época en la cual vivimos. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en Sodoma, no por elección, es donde estamos. Y según la tendencia, se está volviendo más y más conforme a Sodoma. Y en esta clase de situación, es tal como dijo hermano Lee, vivimos en un cuarto de ajo. Así que ya con tiempo, después de vivir en un cuarto de ajo, se huele de ajo, tiene ajo en su vestido, hay ajo por todos lados, pero lo interesante, pierde el olor. O sea, ya no huele ajo, pero de hecho está penetrándolo a uno. ¿Por qué? Porque ha estado en ese ambiente por mucho tiempo. Queridos santos, hoy día vivimos en una sociedad en la cual está llena de estas cosas. Dijo hermano Lee que ni quiere hablar de esto porque contaminaría sus labios. De hecho, sí lo hará. Ni yo quiero decir mucho en cuanto a esto. Dije una palabra franca y más expresa a estos entrenantes, pero hoy no. Quisiera decir lo siguiente. Estamos en este ambiente, o si nos gusta o no, esta cosa penetra, esta cosa entra
a escondidas y puede entrar ¿en qué? Entrar en su mente. ¿Y qué es lo que hace? Poco a poco nos hace insensitivos, poco a poco nos hará estupefaciente, poco a poco nos ha de comprometer todo lo bueno, la moralidad buena en nosotros, que es conforme a la naturaleza santa y justa de Dios. Perderá el sentido de moralidad y vergüenza. Permíteme terminar. 1. En todo el mundo el sentido de vergüenza y moralidad han caído en una condición de estupor por haber sido criados en una atmósfera pecaminosa. El sentir de los jóvenes ha caído en una condición de estupor. Pueden hasta amar al Señor, pueden hasta leer la Biblia, pueden hasta estar en la vida de iglesia, pero es posible que cierta porción de su mente está estupefacinado. Endrogado. Yo no sé qué es lo que debo decir. No quiero decir demasiado en cuanto a estas cosas. Pero hay que ser advertidos, hermanos y hermanas. Hay que ser advertidos. Existe una estratagema perversa, una agenda perniciosa hacia el Hades, digo, para destruir la humanidad, los mismos vasos que ha creado Dios para su expresión y para su dominio, ya en un ritmo más rápido que antes, acelerado. Y esta perversidad, este esfuerzo perverso es sutil. Hoy día, ya en los institutos, según las leyes, estas cosas estupefacientes están puestas en mentes jóvenes, ya en la primaria. Hermanos y hermanas, yo no estoy aquí para meterme en la política, no estoy aquí para tener algo que ver con discutir la guerra cultural. No estoy aquí para hablar de la sociología. Y obviamente no estoy aquí peleando, abusando cierta clase de personas. No, estoy aquí con la palabra de Dios. Nuestra norma es la palabra de Dios con sus atributos y virtudes. Es nuestra estándar. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes con la palabra de Dios y no ser endrogados y hasta ser salvos de estar endrogados. Primeramente, la obra del diablo es implantar los pensamientos en una mente inocente por muchos años, comenzando con la primaria. Es una ley ahora en California.
y sigue adelante y adelante. Y luego bombardea estos jóvenes de toda fuente de entretenimiento, como películas, como el internet, la red, como tantas cosas que podrían estimular sus lujurias. Y luego, aún más, emplearía algo como pornografía para hacerles enviciados. Hermanos y hermanas, esto no es una broma. Y odio hasta mencionar estas cosas en tal entrenamiento como esto. Acuérdense de que Dios es esperanza. Es santo, digo. Y Él no sufrirá ninguna abominación, ninguna de estas perversidades. Y Él sí ha de juzgar. Yo no sé qué decirles, pero confío en el hablar del Espíritu. Necesitamos la palabra, hermanos y hermanas. Necesitamos el lavamiento del agua de la palabra. Necesitamos leer Romanos 1, leer 2 de Pedro 2, hay que leer Judas, hay que leer Levítico 18, 19. Debemos leer estos pasajes, estas porciones. No estamos aquí para tener una comunidad moral, aún de la más alta. Estamos aquí para cumplir la economía de Dios. Estamos aquí para que Dios forje a Cristo en nosotros, para que lleguemos a ser su expresión. Por eso estamos aquí. Pero Satanás, quien también sabe esto, está haciendo lo mejor que pueda, hacer lo mejor que pueda para destruir esa humanidad. Hermano Lee tenía carga por esto. Y yo les puedo decir que el estudio Vida de Génesis acerca de Lot, sobre la intercesión del 15 al 53, mejor que la lean. Dije yo, Romanos, el estudio Vida, mensaje 3. Y mejor que lean este libro, Cristo como realidad, cuando hermano Lee habló tanto sobre la humanidad de Jesús, lleno de advertencia, de hablar a nosotros. 2. No obstante, si entran en la vida de iglesia, ¿dónde estoy yo? Sí, y permanecen en su atmósfera pura durante algunos meses, nunca volverán al mundo pecaminoso. Permanecer en la vida de iglesia, pero no solo permanecer en la vida de iglesia, sino seguir tras aquellos, huir de las pasiones juveniles. Número 3. Todos debemos escapar de Sodoma y cerrar nuestras puertas a su atmósfera maligna. La E. Lot no estaba dispuesto a escapar de aquella ciudad perversa y condenada, pero el Señor fue misericordioso y lo sacó de Sodoma como tizón arrebatado del fuego. ¿Sabe que los 2 ángeles se fueron a salvar a Lot? Y saben toda esa historia, no tengo que hablar de esto. Y por la mañana, los 2 ángeles les dijeron, vámonos, estamos aquí para destruir esta ciudad. Y Lot habló con sus nueros. No, es una broma, es una broma. Y también dice que los hombres, los varones querían que se partieran. Lot permaneció. No es permanecer Abraham en la presencia de Jehová, sino es uno del pueblo de Dios permaneciendo aquí en la ciudad de pecado.
God was merciful. Dios le fue misericordioso sacarle como tizón arrebatado del fuego. Hay que leer las notas en estos versículos en Zacarías y en Judas. Aún para nosotros, los que hacemos trabajo yerno, Very, very careful. debemos tener cuidado Our inner garment are spotted by the flesh. para que nuestra vestimenta interna no sea contaminada por el pecado. F. Acordaos de la mujer de Lot. Es una solemne advertencia a los creyentes que aman al mundo. No tengo el tiempo. Deben de nuevo leer todo el mensaje en el estudio Vida de Génesis sobre quién era la mujer de Lot. Los cristianos que han perdido su sabor salado, han vuelto inútiles, personas que no están siguiendo al Señor de manera absoluta, creyentes que viven en el mundo To save their soul. y Children of God. que deben salvar sus almas, y hijos de Dios que no permanecen en la unción. Esto se encuentra en 1 de Juan capítulo 2. Y la enseñanza de la unción, y creyentes que no vigilan por la venida del Señor al llevar una vida apropiada, y el pueblo de Dios que no andan y viven conforme a su economía. Está todo esto, son la mujer de Lot. Pueden volver su cabeza y permanecer en un lugar de vergüenza. Saben que, dice el Señor, la sal que ha perdido su sabor no sirve para la tierra ni para la basura. ¿No sirve para qué? Ni sirve para Cristo y la iglesia. De hecho, el reino de Dios, ni tampoco sirve para qué? Para la basura, que es el infierno. Así que alguien tal como Lot, su mujer, es salva de la perdición, de la destrucción de Sodoma. Sin embargo, nunca llegó al lugar de la plena salvación. Terminó algo entre medio en un lugar de vergüenza. En un lugar de vergüenza. Esto tiene que ver con la próxima milenio. En la próxima era habrá un lugar de vergüenza. Hermanos y hermanas, es todo lo que tengo hoy. Espero que la palabra del Señor fuera hablado y han recibido algo. Creo que todavía tenemos unos 15 minutos, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo razón. 13 minutos. ¿Qué tal un poco de oración primero?
Muy bien, ahora solo tenemos 10 minutos. Cada persona tendrá 15 segundos.